Bienvenidos al mundo del queso procesado. El queso procesado puede ser muchas cosas, desde uniformes piezas cuadradas a salsas cremosas. Pero esencialmente es un queso derretido, homogeneizado con la ayuda de ingredientes ajenos al propio queso y reformado. El producto final posee mayor tiempo de conservación que el queso natural, se derrite más uniformemente y puede producirse a costes económicos más bajos. Este proceso puede verse en las instalaciones de la compañía Winona Foods, en Wisconsin, donde se elaboran distintas variedades de quesos procesados, incluyendo una salsa de queso en bote vestida con los colores de una vaca clásica y su propia marca de queso enlatado. El queso procesado se elabora a partir de un queso natural, generalmente un cheddar o un Colby. Aquí en Winona se trituran bloques de casi 20 kilos de cheddar blanco. El objetivo es crear la mayor superficie posible para las transformaciones químicas que tendrán lugar en la licuadora o procesador. Esta licuadora es de 2.700 kilos, así que hoy producirá aproximadamente 12.000 latas de producto terminado. Aquí añadimos queso cheddar, también añadimos emulsionante, suero en polvo, grasa y agua para que todo se combine hasta llegar a esta mezcla pastosa, que hará una mezcla homogénea o base de queso procesado. Los emulsionantes son el ingrediente clave para cualquier queso procesado. Son aditivos alimenticios que dispersan las grasas y evitan su separación de las proteínas, incluso en el proceso de derretido. Son los responsables de darle al queso procesado su textura suave. Lo que tengo aquí en la mano es una salsa emulsionante que se utiliza muy a menudo en la fabricación de queso procesado. Puede ser fosfato trisódico, citrato trisódico, fosfato disódico, citrato disódico. Se añade al comienzo del proceso y lo que hace es descomponer los glóbulos de grasa en glóbulos de grasa de menor tamaño que acabarán dispersándose a través de la matriz del queso. Los ingredientes se derriten y agitan simultáneamente, otro paso crucial en la reconstitución de la matriz del queso. Y al cocinar se hace una masa casi plástica, una masa homogénea que en este momento alcanza temperaturas muy elevadas. A partir de ahora, el queso procesado se mantendrá suave y homogéneo. Y da igual si va a ser una salsa o una loncha, siempre tendrá una asombrosa capacidad para derretirse. El primer queso procesado fue introducido en 1915 por el hombre que más impacto ha provocado en la industria del queso, James L. Kraft. La carrera de Kraft comenzó en 1903 en Chicago, cuando invirtió el equivalente en dólares de 40 euros en adquirir un caballo y una carreta para vender queso a las tiendas de la ciudad. Pero Kraft no estaba satisfecho con el producto disponible en aquellos días. En el queso que se estaba produciendo en aquella época, no había gran consistencia en términos del sabor y la calidad. También había un problema importante con relación al poco tiempo de conservación del queso. En 1911, Kraft comenzó a experimentar con un queso esterilizado al calor que se podía vender enlatado, pero el proceso de calentado hacía que las grasas y las proteínas se separasen. Llegó un momento en el que Kraft se dio cuenta de que un removido constante y la utilización de emulsionantes solucionaba el problema. Pronto firmó un contrato para suministrar 2.700.000 kilos de queso no perecedero al ejército de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Aquel fue un acuerdo importante porque de verdad ayudó a J.L. Kraft a desarrollar el negocio. El negocio se convirtió rápidamente en un imperio. En 1923, J.L. Kraft ya dirigía la mayor compañía fabricante de queso del mundo. En 1928, Kraft introdujo su suave y dorada loncha de queso procesado bajo el meloso nombre de Velveeta. Lo que convertía al Velveeta en único era el hecho de que el derivado del suero se volvía a introducir en el queso durante su propio proceso de elaboración. Y lo que descubrieron los científicos fue que se producía un queso con una textura excepcionalmente cremosa, pero además tenía una ventaja adicional, los beneficios nutricionales que aportaba el Velveeta. Increíblemente, en 1930, el 40% del queso que se consumía en Estados Unidos había sido producido por Kraft. Los ingenieros de Kraft también introdujeron todas las tecnologías importantes utilizadas para la fabricación de queso procesado, incluyendo la cocina de procesado continuo, que todavía se utiliza hoy en día. Como si esto no fuera suficiente, los científicos de Kraft también revolucionaron el sorprendentemente técnico arte de fabricar queso crema.
En la década de los 40, Oscar J. Link inventó el proceso de separación por centrifugado, un proceso que nos ayudó a separar el suero del queso crema en 15 segundos, cuando antes necesitábamos horas. También desarrolló un excepcional proceso de calentado que nos permitía alargar el tiempo de conservación del producto final hasta los 120 días. El queso crema es un queso natural no procesado. Pero llegar a ese punto perfectamente cremoso no es fácil en absoluto, y se hace sin utilizar nata. La clave es utilizar bacterias para manipular cuidadosamente las cargas eléctricas presentes en la leche. Estas cargas que encontramos en la leche son todas cargas negativas, es decir, que la leche posee las suficientes cargas negativas. Y como bien sabemos, las cargas iguales se repelen, no les gusta estar cerca y se repelen entre sí. Es lo que las mantiene estables, y es también la razón por la que la leche se mantiene líquida sin llegar a convertirse en un gel, hasta que aparecen las bacterias y producen el ácido que transforma algunos de estos grupos de carga de la proteína en cargas positivas, momento en el que empiezan a atraerse las unas a las otras, a unirse. Cuando las cargas están equilibradas, la mezcla se espesa hasta llegar a un estado perfectamente cremoso, ni líquido ni firme. En ese mismo instante se calienta rápidamente, aniquilando las bacterias y formando queso crema. En 1940, Norman Kraft, el hermano pequeño de James, diseñó el excepcional sistema de enrollado en frío para fabricar un producto con el que llevaba años soñando, el queso en lonchas. El queso procesado calentado fluía hasta un gran cilindro refrigerado, lo que llamaban el rollo frío. Y entonces se creaba una lámina de queso procesado que se enfriaba muy rápidamente. Después cortaban esa lámina en lazos y entonces esos largos lazos se cortaban transversalmente en cuadrados con forma de sándwich, que después se juntaban en paquetes, generalmente de 8 lonchas. Y así se envolvían y se empaquetaban. Y suena muy sencillo, pero la verdad es que en aquella época fue un proceso tremendamente innovador. Este decisivo diseño sigue siendo el método utilizado hoy día para elaborar lonchas de queso procesado. Cuando el producto fue finalmente presentado en 1950, se convirtió en una sensación y poco después en un alimento básico. Su familiar mezcla de cheddar con ingredientes lácteos y no lácteos llegó hasta el punto de convertirse en lo que los estadounidenses conocen como queso americano. Hoy, las lonchas individuales de queso siguen siendo una considerable tajada del negocio de Kraft. Kraft produce anualmente unos 7.200 millones de lonchas de queso americano. Y según mis cálculos aproximados, si uniésemos todas estas lonchas en una sola loncha, podríamos decir que daría la vuelta al mundo unas 14 veces. Kraft's Cheese Whiz for dozens of cheese dishes and snacks fast. It's a brand new idea in food, entirely different from anything you've ever had before. En 1952, Kraft introdujo el queso Whiz, un queso de untar húmedo y al que se añadían estabilizantes. This tantalizing pasteurized processed cheese spread is grand in any sandwich. El queso Whiz se utiliza principalmente aquí en los Estados Unidos como un queso para untar, como salsa para verduras, patatas. Sobre todo se utiliza para acompañar al brócoli y las patatas. Con el transcurso de los años, el queso procesado también ha recibido ataques contra su imagen. Sus detractores argumentan que ha limitado el paladar norteamericano enormemente y que además ha hecho daño a los fabricantes de queso natural. Pero continúa prosperando. Incluso se ha ganado el reconocimiento de por lo menos uno de los grandes entendidos de queso del mundo. Yo he crecido con el Velveeta. Me encanta el Velveeta. Es decir, un refresco y un sándwich de manteca de cacahuete y una buena porción de Velveeta. Unos tebeos y yo con eso soy un chaval feliz. Para millones y millones de personas, la felicidad es una pizza caliente o una fresca ensalada caprese. El secreto de la felicidad es el queso. Pregúntenselo a ella.